La frase me cayó encima como un balde de agua helada. Tú no entras, hueles a basura. No lo dijo en voz baja, ni con discreción. Lo dijo proyectando cada sílaba hacia la calle, como si quisiera que el mundo entero lo escuchara. Y lo peor de todo es que sostuvo la mirada, orgullosa, esperando que yo me derrumbara, igual que una bolsa rota dejada en la acera. Mi primera reacción no fue tristeza, fue silencio. Un silencio que me golpeó como un trueno por dentro. Porque en ese instante, mientras sostenía el regalo que había comprado con mis ahorros para el cumpleaños de mi nieta, supe que algo se había roto para siempre. No en mi interior, donde hacía tiempo ya no quedaba espacio para que se rompiera nada. No, esta vez lo que se quebró fue otra cosa. La paciencia que había acumulado durante décadas, la costumbre de callar, el hábito de aceptar humillaciones para no causar problemas. Guardé aire, apreté la cajita rosa entre mis manos y escuché cómo ella continuaba, con esa voz suya tan cargada de veneno dulce. No quiero que la gente pregunte quién eres y por qué vienes. Así. Es el cumpleaños de mi hija y no voy a permitir que nadie se avergüence hoy. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Ella dio un paso hacia adelante, bloqueando por completo la entrada. El olor a pastel recién horneado salía de la casa, mezclándose con risas infantiles y música alegre. Y allí estaba yo, la abuela que traía consigo un regalo comprado con el dinero que había guardado envolviendo jabones artesanales que vendía en la feria del barrio. Una abuela que jamás había faltado a un cumpleaños, que había criado a su hijo con las uñas y que ahora recibía como pago un insulto que me despojó hasta de la sombra. Mi hijo no estaba en la puerta. Ella había salido sola a recibirme, o a rechazarme. Sabía que él no se atrevería a decirme algo así. Y eso era precisamente lo que daba más fuerza a la crueldad. Ella actuaba porque sabía que podía, porque nunca había encontrado resistencia en mí, porque siempre me había visto como alguien débil, torpe, prescindible. En ese momento me di cuenta de que quería ver a mi nieta más que a cualquier otra persona en el mundo, pero no estaba dispuesta a mendigar amor. No otra vez, no a mis 69 años. Así que bajé la mirada, respiré hondo y simplemente dije, está bien, me voy. No lloré en el trayecto de regreso a casa. Mis ojos se habían secado hace ya mucho tiempo, pero mientras caminaba, sosteniendo el regalo aún sin entregar, algo profundo comenzó a cambiar dentro de mí. Fue como sentir un engranaje oxidado comenzar a moverse después de años de estar detenido. Lentamente, firme, irreversible. Cuando llegué a mi portón, no encendí la luz. Me quedé allí un momento, escuchando mi propio corazón, preguntándole a mi alma cansada qué quería hacer. Y la respuesta vino sola, tan clara que casi pude oírla con mis oídos. Esa noche cambié todas las cerraduras de mi casa. No por capricho, no por despecho, sino porque en el fondo sabía que lo que se había desatado en la puerta de aquella fiesta no había terminado. Era, en realidad, el comienzo de algo más grande. Mientras retiraba la cerradura vieja, recordé la primera vez que vi a mi nuera, tan joven, tan amable, tan aparentemente dulce. Recuerdo cómo me abrazó el día en que mi hijo me anunció que se casarían. Recuerdo haber pensado, qué suerte tiene, encontró a alguien que lo quiere de verdad. Qué ciega estaba, qué desesperada por creer en algo bueno. Poco a poco, con el paso de los años, su dulzura se había convertido en desdén, luego en impaciencia y finalmente en desprecio abierto. Supe que no me quería, pero nunca imaginé que llegaría al punto de humillarme delante de otros. Jamás pensé que usaría a mi propia nieta como excusa para apartarme de la familia en la que yo misma había dejado pedazos de mi vida. Mientras atornillaba la nueva cerradura, pensé en todos los momentos en los que había callado para no enfrentarla. En todas las veces que acepté comentarios hirientes solo para mantener la paz. En todas las pequeñas muertes internas que sufrí a lo largo de los años. Entonces escuché una frase en mi cabeza, pronunciada con la voz de mi difunta madre. La edad no te vuelve débil, te vuelve peligrosa,
porque ya no tienes nada que perder. Cerré los ojos un instante y sonreí. Hacía mucho que no sonreía así. Guardé el destornillador. Acomodé mis manos temblorosas sobre la puerta recién asegurada y di un paso atrás para contemplar mi obra. El silencio de la casa me abrazó. Un silencio distinto al que había sentido durante tanto tiempo. No era un silencio de abandono ni de tristeza. Era un silencio de preparación, como el de una tormenta que sabe que pronto va a estallar. Y estalló. Horas después, mientras preparaba un té y pensaba en lo sucedido, escuché el rugido de varios autos parar frente a mi casa. Voces, risas, globos golpeando entre sí, y entonces su voz, la misma voz que esa mañana me había llamado basura, gritando, riendo, diciendo: «Llegamos, apúrense, que la abuela está esperando». La taza casi se me cayó de las manos. Se acercaron a la puerta. Escuché el sonido del manojo de llaves, la llave entrando en la cerradura, el giro, y luego el silencio abrupto, la confusión, la incredulidad, y su voz quebrada diciendo: «¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué no abre? ¿Qué hizo esta vieja?». En ese instante, mientras las risas se apagaban y la fiesta se convertía en un murmullo tenso, supe que mi venganza apenas estaba empezando. El golpe seco de la llave fallida seguía resonando en mi mente, incluso horas después. No era solo el sonido físico del metal girando en un mecanismo que ya no le pertenecía. Era el eco simbólico de algo mucho más profundo. Una puerta no se había cerrado ese día, se había cerrado un ciclo entero, uno que llevaba más de 20 años oxidándose, pudriéndose lentamente, quedándose sin aire. Mientras escuchaba a los invitados murmurar afuera, tratando de entender por qué no podían entrar, me descubrí recordando el origen de todo, porque ninguna humillación nace de la nada. Todas tienen raíces que se hunden en la historia, en lo no dicho, en lo tolerado demasiado tiempo. Mi hijo, Andrés, había sido siempre un muchacho sensible, de mirada limpia, de risa fácil. Cuando era pequeño se aferraba a mi falda cada vez que algo lo asustaba. Cuando cumplió 12 años, me prometió, con la seriedad torpe de un niño que se cree hombre, que jamás permitiría que nadie me faltara el respeto. Yo reí, lo abracé y le acaricié el cabello, imaginando que la vida le permitiría conservar esa nobleza. Pero la vida cambia a las personas, o quizás solo revela quiénes son de verdad. El día que me presentó a Daniela, esa nuera que hoy me llamaba basura, yo sentí algo extraño, como un escalofrío tibio recorriendo la espalda. No era temor ni desconfianza, más bien una inquietud suave, como si mi intuición estuviera diciendo: «Observa». Y yo observé. Observé la forma en que lo miraba, como si él le perteneciera. Observé cómo lo corregía en público, cómo lo guiaba con una mano en la espalda que parecía más una cuerda invisible que un gesto afectivo. Observé cómo él, sin darse cuenta, empezó a suavizar su voz, a medir sus opiniones, a pedir permiso para cosas que antes hacía con naturalidad. La primera discusión entre ella y yo ocurrió antes de que llevaran un año juntos. Fue una cosa pequeñísima, casi ridícula, un mantel. Yo había comprado uno nuevo para una comida familiar. Lo extendí sobre la mesa con orgullo, disfrutando ese pequeño lujo que lograba darme de vez en cuando. Daniela, al verlo, frunció la nariz como si hubiera encontrado un insecto metido en el tejido. «¿Esto?», dijo. «¿De verdad pensaste que era buena idea poner algo tan anticuado?». No fue la palabra anticuado lo que me dolió, fue la mirada que la acompañó. Esa mirada que descalifica sin necesidad de gritar, que coloca a una persona en un escalón inferior sin mover un solo músculo más que el ceño. Andrés intentó suavizar la situación, diciendo que a él le parecía bonito, pero ella solo rió y lo calló con un «Ay, amor, por favor». Yo retiré el mantel sin protestar. Ese fue mi primer error. A partir de allí, su desprecio encontró cada vez más espacio para crecer. Nunca había un comentario amable. Siempre tenía una crítica lista, una broma hiriente, un gesto de impaciencia hacia mí. Cuando nació mi nieta, creí ingenuamente que eso cambiaría, que quizá la maternidad despertaría en ella una compasión nueva, pero ocurrió lo contrario. La maternidad la volvió más territorial, más cruel, más exigente con todo lo que tuviera que ver conmigo. Recuerdo una tarde en particular. Yo había ido a ayudarla con la niña, porque me lo pidió de urgencia.
Al llegar, vi que había ropa acumulada, platos sin lavar y un llanto inconsolable que hacía vibrar las paredes. En cuanto tomé a la bebé en brazos, se calmó casi al instante. Daniela me miró de arriba a abajo con una mezcla de fastidio y... ¿envidia? Claro, murmuró. Seguro contigo se calma porque te ve tan vieja que piensa que estás a punto de deshacerte. Luego rió, como si fuera una broma. Yo sonreí, como una tonta, pero por dentro esa frase quedó alojada como una astilla en la piel. Andrés, mientras tanto, comenzó a cambiar también. No sé si por cansancio, por comodidad o por miedo a discutir con su esposa. Cada vez que surgía un malentendido entre nosotras, él optaba por minimizarlo o, peor aún, justificarla. Mamá no lo dijo así. Mamá está siendo muy sensible. Mamá, Daniela está estresada. Siempre había una razón para disculparla. Nunca había una para defenderme. Yo sabía que él me quería. Tal vez aún me quiere. Pero el amor, cuando se vuelve tímido, silencioso o avergonzado, deja de proteger. Y en esa vulnerabilidad, Daniela encontró terreno fértil para instalar su dominio. Pero el desprecio más grande no provenía de sus palabras, sino de la forma en que me miraba cuando yo llegaba a su casa. Como si yo invadiera un territorio que no debía pisar. Como si mi presencia fuera un recordatorio incómodo de algo que quería borrar. No sé si era mi ropa sencilla, mis manos marcadas por el trabajo de años, o mi forma de ser tranquila, antigua, prudente. No sé qué representaba yo para ella, pero fuese lo que fuese, lo odiaba. Con el tiempo llegué a comprender que las personas como Daniela, personas que dominan a través de la arrogancia, solo necesitan un blanco débil para sentirse importantes. Y yo, a sus ojos, era precisamente eso, un blanco perfecto, una suegra humilde, solitaria, sin recursos ni carácter para enfrentarla. Pero lo que nunca entendió, lo que jamás pudo imaginar, es que la humildad no es sinónimo de debilidad, y que la soledad es peligrosa cuando se mezcla con la dignidad herida de una mujer que ya ha vivido demasiado como para seguir callando. Esa tarde, mientras ella gritaba afuera de mi casa, atrapada en su propio espectáculo de furia, comprendí que la raíz de su desprecio nunca había sido realmente yo. Era ella misma, su inseguridad, su necesidad de controlar, su miedo a no ser suficiente para Andrés, su obsesión por demostrar que todo lo podía, todo lo sabía, todo lo dominaba. Y sin embargo, allí estaba ella, con globos y pastel en manos temblorosas, incapaz de abrir una puerta que yo había decidido cerrar. Yo no había planeado que llegaran con invitados. No esa noche, no tan pronto, pero el destino tiene maneras extrañas de acelerar lo inevitable. Y mientras miraba por la ventana, oculta detrás de la cortina, sentí por primera vez en muchos años que mi corazón respiraba con una libertad nueva. El ruido afuera se hacía cada vez más caótico. La fiesta había comenzado a desmoronarse incluso antes de empezar. Y yo apenas estaba empezando a recordar quién era. Desde mi ventana, oculta entre las sombras del pasillo, observé cómo Daniela seguía latiendo de furia ante la puerta cerrada, como si la madera tuviera la obligación moral de obedecerla. Los globos se balanceaban tristemente, golpeándose entre sí con cada movimiento brusco que ella hacía mientras intentaba disimular su frustración frente a los invitados. Yo, en cambio, permanecía inmóvil, casi serena, como una mujer que ya sabía algo que los demás no. Y era verdad. Yo sabía exactamente lo que había hecho y por qué lo había hecho. Cambiar las cerraduras no fue una reacción impulsiva. Fue un movimiento calculado, el primer paso hacia algo que llevaba más de una década gestándose. Durante años había guardado silencio ante los desprecios. Durante años permití que las palabras hirientes cayeran sobre mí como lluvia fina, constante, capaz de erosionar cualquier superficie. Pero no destruyeron la mía, la pulieron, la hicieron más resistente. Fui acumulando cada ofensa como quien guarda semillas. Sabía que tarde o temprano germinarían en algo. Solo necesitaba el momento adecuado para cultivarlo. Y ese momento había llegado esa mañana, cuando Daniela me escupió en la cara su frase de «hueles a basura». Fue el gatillo que activó una maquinaria interna que llevaba mucho tiempo dormida. Mi casa, a diferencia de lo que Daniela siempre insinuaba, no era sucia ni descuidada. Al contrario,
Era un lugar ordenado con una precisión casi quirúrgica, no porque yo fuera obsesiva, sino porque necesitaba que todo estuviera bajo control. Las personas que viven solas aprenden rápido que el orden es la única forma de no sentirse devorados por el caos. Y en medio de ese orden había algo más, un secreto que nadie conocía. Ni mi hijo, ni mis pocas amigas, ni siquiera mi difunto marido llegó a descubrirlo. Hace años, cuando trabajaba limpiando oficinas por las noches, solía encontrar documentos olvidados, conversaciones entre ejecutivos que jamás habrían imaginado que una mujer como yo, invisible para ellos, tenía buena memoria y un oído atento. Aprendí a observar cosas que otros pasaban por alto. Aprendí a entender movimientos, dinámicas, fragilidades. Y lo más importante, aprendí a anticipar comportamientos. Fue así como construí un pequeño hábito que se volvió una costumbre y luego una fortaleza. Guardar copias de aquello que me parecía importante. Documentos, correos impresos, grabaciones casuales que nadie sospechaba que yo podía tener. No era espionaje, era supervivencia, una forma de no estar nunca completamente indefensa. Cuando Daniela entró en la vida de mi hijo, lo primero que noté fue su obsesión por controlar todo lo que lo rodeaba. Sus horarios, su dinero, sus amistades, sus decisiones. No tardé en comprender que ese tipo de personas siempre dejan rastros, y yo, silenciosamente, me dediqué a seguirlos, no por venganza en ese entonces, sino por miedo. Miedo a que algún día la manipulación de ella arrastrara a Andrés a un lugar del que no pudiera volver. Y no me equivoqué. Mientras la escuchaba afuera gritar, «¡Esto es ridículo! ¡Andrés! ¡Llama al cerrajero! ¡Ya!», sentí cómo algo dentro de mí se encendía. No era odio, tampoco satisfacción. Era una mezcla extraña de alivio y determinación. Era como si por fin yo estuviera reclamando una parte de mí que había dejado abandonada durante demasiado tiempo. Tomé asiento frente a la mesa del comedor. Sobre ella, perfectamente alineadas, estaban las carpetas que había preparado durante meses, cada una con un color distinto. No eran documentos ilegales, ni tampoco nada inventado. Eran verdades. Verdades que Daniela había intentado ocultar. Verdades que Andrés nunca quiso ver. Verdades que, si las presentaba en el momento correcto, derrumbarían la fachada perfecta que ella había construido para sí misma. La carpeta roja contenía pruebas de algo que Daniela jamás hubiera querido que Andrés descubriera. Deudas que había ocultado, compras a crédito que mantenía en secreto y un préstamo tomado a nombre de él sin su consentimiento. Lo había hecho antes de casarse, confiando en que la unión legal borraría cualquier rastro de engaño. Pero yo había conseguido copias en el momento justo. La carpeta azul contenía mensajes. No cualquiera, conversaciones suyas con una amiga, cargadas de desdén hacia Andrés, hacia mí, hacia la familia entera. En uno de ellos incluso escribió: «La suegra se cree necesaria. No entiende que si por mí fuera, la mandaría a un asilo y asunto resuelto». Ese mensaje lo había leído tantas veces que podría recitarlo de memoria. Y había más, mucho más. No pensaba mostrarlo todo aquella noche. No aún. Una venganza apresurada pierde fuerza. Una venganza bien orquestada necesita tiempo, precisión y un público que esté mirando. Lo que estaba ocurriendo afuera, la acumulación de invitados confundidos, la humillación pública de Daniela frente a su propia fiesta, era solo el ensayo preliminar. Abrí la carpeta negra. En ella guardaba lo más delicado, un documento oficial, firmado, sellado y legalizado. Algo que Daniela ni siquiera sabía que existía. Algo que cambiaría por completo el manejo de la casa, de las cuentas y, lo más importante, del futuro de mi nieta. Respiré hondo. Una parte de mí dudó, no porque creyera que Daniela no se lo merecía, sino porque Andrés, mi hijo, era quien más sufriría al descubrir la verdad. Pero luego recordé todas las veces que él me dejó sola frente a sus palabras hirientes. Recordé las veces que negó haberlas escuchado. Recordé cuando me pidió que intentara llevarme mejor con ella, como si el problema fuera mi incapacidad de soportar humillaciones. Y entonces la duda se disipó. La voz de Daniela volvió a romper el aire. «Esto es una locura. Andrés, haz algo. Tu madre perdió la cabeza». Sonreí. Por primera vez me permití disfrutar del sonido de su desesperación.
Me levanté con calma, recogí la carpeta negra y la coloqué sobre la cómoda del pasillo, donde la luz tenue la iluminaba como si fuera una pieza central en un altar silencioso. Todavía no saldría, todavía no hablaría. Era demasiado pronto. Las verdaderas venganzas no se anuncian, se revelan, se despliegan, se dejan ver justo en el instante en que la arrogancia del enemigo se quiebra, y esa quiebra estaba a punto de comenzar. El sonido de los golpes contra la puerta empezó siendo insistente, luego desesperado, luego casi histérico. Daniela no estaba acostumbrada a que algo o alguien se le resistiera, mucho menos yo. Por eso verla, aunque fuera a través de la estrecha rendija entre la cortina y la ventana, perder la compostura frente a todos, me generó una sensación que no esperaba, una tranquilidad profunda, como si finalmente el mundo estuviera corrigiendo una balanza desequilibrada durante años. ¡Andrés!, gritó ella, con los ojos desorbitados. ¡Haz algo, por Dios! Tu madre cambió la cerradura. ¡Esto es una humillación! La ironía me arrancó una risa apenas audible. ¿Humillación? Justamente eso era lo que ella me regalaba a mí cada vez que tenía oportunidad. Ahora, por primera vez, experimentaba el sabor agrio de su propio veneno, pero no estaba lista para tragarlo. No todavía. Andrés se acercó a la puerta con un gesto de incomodidad que reconocí al instante. Se veía tenso, dividido entre la vergüenza y el enojo. Puso la mano en la cerradura como si quisiera comprobar que su llave realmente no funcionaba, y al confirmarlo, giró la cabeza hacia Daniela con incredulidad. ¿Qué hiciste para que mi mamá...? Nada, lo interrumpió ella, alzando las manos como quien rechaza una acusación que aún no ha sido pronunciada. Solo vine a organizar la fiesta, y ella... Los invitados, uno por uno, empezaron a acercarse. Primero tímidamente, luego abiertamente. La madre de una compañerita de la escuela de mi nieta murmuró: ¿Pero qué está pasando? Otra mujer, sujetando una bandeja con bocadillos, comentó en voz alta: Nunca he visto algo así. ¡Qué vergüenza para la niña! Y ese comentario fue la chispa que encendió la dinamita. Daniela se volvió con furia hacia la mujer. Nadie te pidió tu opinión. El comentario cayó como una piedra en el agua, generando oleadas de silencio incómodo. Algunos niños se aferraron a las piernas de sus padres. Otros miraban alrededor sin comprender por qué no podían entrar a la casa donde, supuestamente, habría pastel, música y globos. Mi nieta estaba allí también. Tenía el cabello recogido en 2 trenzas y un vestido rosa que seguramente yo habría elegido si todavía tuviera permiso de participar en su vida. Su carita confundida, sus manos inquietas, sus ojos buscando explicaciones en adultos que no podían dárselas. Ese fue el único instante que me dolió. Solo ese. Pero incluso ese dolor se transformó rápidamente en una determinación más firme. Nunca más permitiría que Daniela decidiera cuándo yo merecía amar o ser amada. Andrés tocó la puerta con suavidad. «Mamá, ¿estás ahí? ¿Podemos hablar?» Sus palabras eran tranquilas, pero la presión de decenas de ojos sobre él lo tenía sudando. No respondí. No aún. Dejé que se impregnara del silencio, que sintiera por primera vez lo que es quedar atrapado entre las consecuencias y la verdad. Daniela, a su lado, fruncía el ceño como si estuviera siendo víctima de una injusticia sin precedentes. «Ábreme», exigió, golpeando la puerta con la palma. «Esta es mi casa, nuestro evento. No puedes arruinarlo así. Eres una...» Andrés la sujetó del brazo para detenerla, pero ella lo sacudió con brusquedad. «Me estás dejando en ridículo», le gritó, sin importarle que todos la escucharan. Los murmullos crecieron. Un hombre, claramente incómodo, comentó: «Quizá deberíamos irnos. Esto no parece el mejor momento». Y otro añadió: «Sí, la niña no tiene culpa, pero esto es un desastre». Daniela empezó a perder el color. Su maquillaje impecable se veía más marcado ahora que la tensión le apretaba los músculos del rostro. Podía sentir desde dentro de mi casa cómo su fachada perfecta se agrietaba lentamente, y aún no había hecho nada. Solo me había quedado en silencio. Ese era el verdadero poder del silencio. Cuando lo ejerce alguien que siempre cayó por miedo, de pronto se convierte en un arma. «Andrés»,
dijo una vecina, tratando de suavizar la situación. Quizá tu mamá tenga una razón. Daniela explotó. La razón es que está loca. Siempre ha estado loca. Tú no sabes por lo que yo he tenido que pasar. Yo soy la que sostiene esta familia, la que organiza todo, la que hace todo bien, y ahora esta anciana nos hace pasar por esto. Los ojos de todos se abrieron como abanicos. Nadie esperaba escuchar eso. Y Andrés se quedó helado. No porque no hubiera escuchado antes a Daniela hablar mal de mí, sino porque esta vez lo dijo frente a todos, sin filtros, sin máscara, sin vergüenza. Fue entonces cuando di el siguiente paso. Golpeé la puerta desde adentro, una sola vez, fuerte. Los invitados se callaron de inmediato. Andrés retrocedió un poco. Daniela se quedó inmóvil, con la mano aún levantada en señal de reclamo. Y yo, con voz firme, clara y sin temblor, dije: «Daniela». Ella tragó saliva. «¿Qué quieres?», respondió, intentando recuperar autoridad. «No entrarás», dije. «Nadie entrará. No hoy. Eres una desquiciada». «No». Mi voz no subió ni un ápice. «Estoy cansada». Eso es diferente. Un par de personas intercambiaron miradas incómodas. Otra mujer dijo en voz baja: «Creo que deberíamos irnos», y algunos comenzaron a recoger sus cosas. Daniela se desesperó. «No, no se vayan. Por favor, es el cumpleaños de mi hija. Esta mujer solo está intentando arruinarme la vida». Pero la gente ya había empezado a dispersarse. La magia del evento se había evaporado. La imagen perfecta que Daniela había construido para sí misma se disolvía frente a sus ojos. ¿Y Andrés? Andrés parecía ver, por primera vez en años, algo que siempre estuvo ahí, pero que había decidido ignorar. La manera en que su esposa perdía los estribos, la manera en que trataba a los demás, la manera en que me trataba a mí. Cuando el último invitado se alejó, mi nieta comenzó a llorar. Esa fue la única parte que atravesó mi fortaleza, pero sabía que ese llanto no era culpa mía. Era consecuencia de la mujer que se suponía debía protegerla. Daniela golpeó la puerta una vez más, esta vez con un tono diferente. No era furia, era miedo. ¿Qué piensas hacer?», preguntó. Y allí, justo en ese punto, supe que estaba lista para el siguiente movimiento. El momento exacto en el que la arrogancia se quiebra. Es el momento perfecto para revelar la verdad. El silencio que quedó afuera después de que los invitados se marcharan era tan espeso que casi podía sentirlo apoyado sobre mis hombros como un abrigo pesado hecho de años enteros de palabras calladas. Daniela no gritaba ya, no golpeaba, no exigía. Ahora respiraba agitadamente, casi a intervalos, como si su cuerpo no lograra seguirle el ritmo al miedo que comenzaba a invadirla. Andrés estaba junto a ella, pasándose la mano por el cabello, claramente avergonzado. Pero no solo por la situación, por haberse dado cuenta, quizá por primera vez, de lo que significaba vivir con alguien que perdía el control cuando no podía imponer su voluntad. Desde dentro, me acerqué a la puerta con pasos lentos. No abrí todavía, pero quería que me escucharan lo suficientemente cerca para no confundir mis palabras con el viento. «Ahora entienden», dije con voz baja, «por qué cambié la cerradura». Daniela levantó la cabeza de inmediato, como si esa frase fuera un pequeño latigazo que la regresaba a la realidad. «¿Que ahora entendemos qué?», preguntó, tratando de disimular su temblor. «Eres tú la que está arruinando todo. Todo esto es por tu culpa». «No», respondí. «Esto es consecuencia». Esa palabra cayó pesada, como una piedra lanzada a un estanque quieto. Andrés dio un paso hacia adelante y pude escucharlo apoyarse contra la puerta. «Mamá, por favor, dame una explicación. Esto no tiene sentido. Daniela no haría nada para merecer». «¿Nada?», lo interrumpí sin levantar la voz. «¿De verdad?». El silencio volvió, pero esta vez era otro tipo de silencio. No uno tenso, sino expectante, como si algo invisible estuviera a punto de romperse. «Mamá», insistió Andrés, suavizando el tono como cuando era niño. «Por favor, abre. Necesitamos hablar cara a cara». Me quedé unos segundos sin responder. Él seguía creyendo que esto era solo un arrebato mío, una reacción exagerada. Todavía no comprendía que llevaba años preparando el momento en que dejaría de ser una sombra en su vida para convertirme en un espejo donde tendría que ver la verdad, aunque no le gustara.
Me alejé unos pasos de la puerta y respiré profundamente. Miré las carpetas ordenadas sobre la mesa. Tenía que decidir cómo revelarlo, cuándo y cuánto. Pero antes de hacer cualquier movimiento, antes de cualquier palabra, recordé lo que tú pediste en la estructura. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Ahora sí, continuemos. Me acerqué nuevamente a la puerta y hablé con claridad. Andrés, quiero que escuches algo. Solo escuchar. No interrumpas. Él guardó silencio inmediatamente. Sabía reconocer ese tono en mí. Hacía décadas que no lo utilizaba, pero los hijos siempre recuerdan cuando una madre ha dejado de pedir y ha empezado a decidir. ¿Recuerdas hace 3 años? Empecé, cuando creíste que en el banco habían cometido un error. Cuando apareció aquel crédito a tu nombre que tú juras no haber solicitado. Sí, respondió él confuso. Dijiste que tal vez era una confusión de papeles. El banco nunca aclaró bien. Lo aclaró, dije cortante. Lo aclaró conmigo. Yo hice las llamadas. Yo hablé con el gerente. Yo pedí los documentos. Del otro lado hubo un silencio asombrado. ¿Tú qué? Tenía que saber qué estaba pasando, Andrés. Y lo supe. Daniela tragó saliva. Fue un sonido pequeño, pero audible. Yo continué. El crédito estaba a tu nombre. Sí, pero no lo solicitaste tú. Lo solicitó alguien usando tus datos, tu firma escaneada y tu acceso al correo electrónico. Andrés respiró hondo, como si su cuerpo estuviera preparándose para una verdad que no quería escuchar. Mamá, ¿qué estás insinuando? No insinúo, respondí. Afirmo. Tengo los documentos. Sé quién lo hizo y también sé por qué. Daniela soltó un pequeño gemido, uno de esos sonidos que producen quienes sienten que algo invisible les aprieta la garganta. Andrés, turbado, habló con voz quebrada. No, no puede ser. Estás diciendo que Daniela tomó un crédito a tu nombre, concluí yo, y lo pagó con dinero que también ocultó. Por eso nunca viste movimientos sospechosos en la cuenta. Por eso todo parecía cuadrar. El golpe emocional fue tan fuerte que sentí, incluso sin verlo, cómo Andrés perdía estabilidad. Daniela intentó reaccionar. Eso es mentira. Esta mujer está loca. Está inventando. Quiere que nos separemos. Siempre ha querido destruirnos. Tengo copias de los formularios, dije. Y grabaciones. Daniela se desplomó sobre la pared. No, no. Andrés se volvió hacia ella, según pude deducir por el roce de sus zapatos. ¿Daniela? Su voz tembló. ¿Es cierto? Ella no respondió. Y ese silencio fue la confesión más clara que jamás podría haber hecho. ¿Por qué?, susurró Andrés, como si su mundo entero estuviera desmoronándose delante de él. ¿Por qué harías eso? ¿Por qué mentirme? Lo hice por nosotros, gritó finalmente, porque tú no ganas suficiente, porque tu madre nos ha dejado solos para cargar con todo. La frase me atravesó, no por la acusación, sino porque era la primera vez que Daniela mostraba su verdadera cara frente a Andrés, sin filtros, sin manipulación, sin máscaras. Andrés, dije suavemente, esto no es todo. Y con esas palabras supe que la grieta estaba abierta. Lo que venía sería devastador. La respiración de Andrés se volvió irregular, casi entrecortada, como si cada vez que intentaba tomar aire una nueva duda se le atravesara en el pecho. Podía escuchar el peso de su desconcierto apoyarse contra la puerta, y aunque no pudiera verlo, podía imaginar sus manos temblando, su rostro perdido, ese gesto suyo que siempre aparecía cuando sentía que la vida le quitaba suelo bajo los pies. Daniela, en cambio, guardaba un silencio que no le pertenecía, un silencio forzado, tenso, contenido, como el de una mentira que se ve acorralada por primera vez. Andrés, dije con voz firme, el crédito no fue el único engaño. La frase cayó como un trueno. Del otro lado, nadie habló. Ni siquiera Daniela se atrevió a reaccionar de inmediato. Ese silencio me confirmó que estábamos entrando en un territorio del que ninguno de ellos podría volver intacto. Hace 2 años, continué, cuando perdiste la oportunidad de ascender en tu trabajo y llegaste a casa convencido de que no era suficiente, ¿recuerdas? Él tragó saliva. Lo escuché. Sí,
respondió con un hilo de voz. Lloraste, añadí. Lloraste en la sala, con la cabeza entre las manos. Dijiste que no entendías por qué tu jefe había cambiado de opinión en el último minuto. Daniela soltó una exhalación abrupta, como si mi mención hubiera tocado algo que preferiría mantener enterrado. ¿Qué tiene que ver eso ahora?, interrumpió ella, casi a gritos. Todo, respondí con frialdad. Me acerqué otra vez a la mesa donde reposaban mis carpetas, la negra, la azul, la roja, cada una un pedazo de verdad que Daniela había intentado esconder. Tomé la carpeta azul, la que contenía los mensajes y las conversaciones más privadas. No tenía intención de abrirla aún, pero quería sentirla entre mis manos, recordar por qué la guardé. Daniela habló con tu jefe, dije sin rodeos. El aire se cortó como una cuerda tensa que finalmente cede. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Andrés, incrédulo. Que tu esposa pidió una cita con él, expliqué, y se presentó como si fuera la portavoz de tus limitaciones. Le dijo que tú no estabas preparado para manejar más responsabilidades, que eras inestable emocionalmente, que necesitabas estabilidad, no presión, que sería mejor que te dejaran en tu puesto actual. Andrés jadeó. Daniela, desesperada, intentó reaccionar. Eso no es verdad. No es verdad. ¿Cómo puede saber eso esta mujer? Está mintiendo. Escuché la grabación, dije con firmeza. No de boca de tu jefe, sino de la misma persona que la recibió en la recepción ese día. Una mujer amable que no podía creer lo que estaba escuchando. Una mujer que, cuando le conté meses después lo que estabas viviendo, me envió un audio confirmando todo. Daniela empezó a sollozar, no por culpa, sino por pánico. Eso no significa que querías controlar su carrera, la interrumpí con calma. Temías que un ascenso lo volviera más independiente, más seguro, menos manejable. Andrés dio un paso hacia atrás. El sonido de sus zapatos contra el piso exterior revelaba que necesitaba espacio para procesar el golpe. Daniela, susurró él, ¿fuiste tú? Ella lloraba ahora. Sí, pero de la forma en que lloran quienes no sienten remordimiento por lo hecho, sino por haber sido descubiertos. Yo solo quería lo mejor para nosotros, gritó, aferrándose a su pecho. Tú no lo entiendes, trabajas demasiado, y yo solo quería protegernos. ¿Protegernos de qué?, preguntó Andrés, con un tono que nunca antes le había escuchado. Era una mezcla de dolor, incredulidad y una chispa de ira contenida. De tu madre, soltó Daniela con la voz desgarrada. Siempre metiéndose, siempre apareciendo cuando no la llamaban, siempre queriendo opinar, influir, corregir. No soportaba verla aparecer como si tuviera derechos sobre nuestra vida. Me quedé quieta. No respondí, no intervine, porque esa frase, pronunciada con tanto veneno, fue la llave final que abrió los ojos de Andrés. ¿Mi madre?, repitió él, herido. ¿Eso era lo que te molestaba? ¿Que me quisiera? ¿Que me apoyara? ¿Que existiera? Daniela sollozó más fuerte. Eres mío, Andrés, mío. No quiero compartirte con nadie. Sus palabras se hicieron eco en el pasillo exterior, como un grito que revelaba todo lo que siempre había ocultado detrás de su imagen de esposa perfecta. Yo di un paso hacia la puerta, sabiendo que el momento había llegado. Aún falta algo, dije. Ambos se quedaron en silencio. La casa, añadí, la que ustedes creen que está a nombre de los dos. Daniela dejó de llorar de golpe. Un silencio helado cayó sobre nosotros. ¿Qué has hecho?, preguntó ella con voz apenas audible. Nada, respondí. Lo que hice fue antes, mucho antes. Me dirigí al mueble del pasillo y tomé la carpeta negra. Era ligera, pero el contenido pesaba como un martillo. Esta casa, dije lentamente, la compré yo, con mis ahorros, con mi trabajo, con mis noches de limpieza en oficinas, con mis manos llenas de grietas. Está a nombre de Andrés, sí, porque así lo quise. Pero hace 3 meses firmé un documento nuevo en la notaría. Un documento que le da a Andrés plenos derechos sobre la propiedad, solo si no comparte la titularidad con nadie más. Ahora sí. Daniela comprendió. La oí caer de rodillas. No, susurró. No, no, no. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Protegí lo que es mío, respondí, con una calma que jamás había sentido. Protegí mi casa y a mi hijo.
Andrés tardó varios segundos en recuperar la voz. Mamá, todo esto, lo hiciste porque sabía quién era ella, dije. Mucho antes de que tú quisieras verlo. Daniela gritó, no de coraje, sino de desesperación absoluta. La máscara había caído, y el golpe había sido total. El llanto de Daniela ya no era el de una mujer herida, sino el de un animal acorralado, consciente de que todas las salidas se habían cerrado sin que pudiera evitarlo. Andrés no la consoló, ni siquiera se acercó. Lo supe por el silencio que dejó entre ellos, un espacio enorme, casi físico, como si de pronto se hubieran convertido en dos desconocidos atrapados frente a una puerta que ya no representaba un hogar, sino un límite, un antes y un después. Andrés, susurró ella con voz rota. Amor, por favor, no me dejes así. Yo puedo explicar. Él no respondió. Solo se escuchó un paso hacia atrás, y luego otro. Ese sonido me atravesó más que cualquier grito. Andrés no retrocedía de las personas que amaba. Nunca lo había hecho. Fue entonces cuando comprendí que él estaba enfrentando algo que jamás había querido admitir. Que la mujer a la que había defendido durante años no era la víctima de mis supuestos caprichos, sino el origen de su dolor. «Mamá, ¿puedes abrir?», preguntó él de pronto, pero ya no para confrontarme. Su voz se había desarmado, suave como cuando era niño. Necesito verte». Mi corazón se apretó en el pecho. No esperaba eso. No tan pronto. No después de años escuchando cómo él defendía a Daniela, incluso cuando ella me trataba como si fuera un estorbo viejo, una sombra, una intrusa. Respiré hondo y mantuve la mano a centímetros del picaporte, no porque dudara de abrirle, sino porque quería que él reflexionara un segundo más antes de cruzar esa frontera. «Andrés», dije con dulzura, ¿sabes por qué no he abierto todavía? Hubo un silencio largo, denso, lleno de significado. «Porque», respondió él muy despacio, «porque necesitabas que yo viera quién es ella, sin que nadie pudiera salvarla». «Exacto», respondí. Daniela se incorporó de golpe. «Esto es una manipulación. Ella siempre te ha querido controlar. Siempre ha querido que vuelvas a ser un niñito pegado a su falda. No le creas, Andrés, no le creas». Su voz se quebró en gritos desesperados, pero Andrés no la escuchó. «No esta vez. Daniela», dijo él con firmeza. «Basta». Esa palabra cayó entre ellos como un portazo invisible. Daniela retrocedió un paso, con el maquillaje corrido y el vestido arrugado, como si por fin comprendiera que todo lo que había construido, su imagen, su dominio, su control, se derrumbaba justo allí, frente a la puerta que ya no le pertenecía. «¿Basta?», repitió ella incrédula. «¿Me estás diciendo basta a mí?» «Sí», dijo Andrés sin temblar. «A ti». El silencio que siguió fue casi sagrado. Daniela pareció perder el equilibrio emocional de forma definitiva. Comenzó a caminar de un lado a otro, llorando, hiperventilando, secándose el rostro con movimientos torpes. «Todo lo hice por nosotros», sollozó. «Por nuestra familia». «No», respondí desde dentro. «Lo hiciste por control. Lo hiciste porque no soportabas no ser el centro de todo, y porque querías que Andrés no tuviera a nadie más». Ella golpeó la puerta, pero esta vez sin fuerza. Era como si su cuerpo hubiera reconocido lo inevitable. «Tú siempre metiéndote, siempre vigilando, siempre apuntando mis errores». «No», lo corregí. «Siempre cuidando a mi hijo, a ese niño que crié sola, mientras caminaba kilómetros con bolsas de productos de limpieza en las manos, siempre protegiéndolo de un mundo que no es amable con los hombres nobles. Y tú te aprovechaste de eso». Daniela empezó a llorar otra vez, más suave, más derrotada. Andrés, en cambio, habló con la voz más madura que le había escuchado en toda su vida. «Mamá, quiero que abras». Esa vez no dudé. Giré la llave. El sonido metálico resonó como un trueno que anunciaba un movimiento irreversible. Abrí la puerta. Allí estaban. Andrés con los ojos rojos, la chaqueta arrugada, el rostro marcado por una tormenta emocional que lo había envejecido en minutos. Daniela, arrodillada, abrazándose a sí misma, como si sus propias manos fueran lo único que le quedaba.
Nuestros ojos se encontraron. Los de Andrés eran los de un niño pidiendo refugio y los de un hombre pidiendo perdón al mismo tiempo. Él dio un paso hacia mí, pero lo que ocurrió después no lo esperaba ni yo. Se arrodilló frente a mí. «Mamá», dijo con la voz rota, «perdóname por todos estos años, por no haberte escuchado, por dejarte sola, por permitir que ella te hablara así, por desconfiar de ti, por todo». Mis ojos se llenaron de lágrimas. Hacía años que no lloraba. Pero allí estaba él, mi hijo, pidiendo perdón como si fuera un niño que hubiera roto un vidrio sin querer. Me incliné y tomé su rostro con mis manos. «No te culpes», susurré. «El amor ciega a veces, y tú siempre has amado demasiado». Daniela, viendo la escena, se levantó tambaleándose. «Andrés, por favor, no me hagas esto. Yo soy tu esposa. Somos una familia. Ella está intentando separarnos». Él se puso de pie lentamente. La miró de manera distinta. Ya no había amor ciego. Ya no había miedo. Ya no había ingenuidad. «Daniela», dijo con una serenidad que helaba, «tú destruiste esta familia hace mucho tiempo, solo que hoy todos pudimos verlo». Ella comenzó a negar con la cabeza, retrocediendo. «No, Andrés, no, yo puedo cambiar, puedo...» «No», la detuve yo con suavidad. «No se cambia lo que no se reconoce». Daniela se desplomó otra vez, pero esta vez no hubo gritos, solo llanto seco, resignado. Andrés se volvió hacia mí. «Mamá, ¿qué quieres que hagamos?». Esa pregunta abrió una puerta más grande que la física. Siempre había sido yo quien se adaptaba, quien aceptaba, quien cedía. Pero por primera vez, él estaba listo para seguir mi decisión, y lo que iba a pedir cambiaría sus vidas para siempre. Me limpié las lágrimas, respiré profundo, y dije: «Quiero que mañana, a primera hora, vayamos a la notaría. Necesito firmar algo contigo». Andrés asintió sin hacer preguntas. Daniela levantó la mirada, pálida. «¿Qué vas a hacer?». La miré fijamente. Lo que debí haber hecho hace años. Dormí poco aquella noche. No por angustia, sino por la calma extraña que llega cuando una decisión está tomada y no hay vuelta atrás. Andrés se quedó en mi casa, en el sofá, como cuando era adolescente y teníamos noches difíciles. Daniela, en cambio, regresó a la suya, o lo que ella creía que era suya, sin hablar, sin exigir, sin fingir. Había algo en su silencio que no provenía del arrepentimiento. Era miedo. Y el miedo, cuando llega muy tarde, no sirve para sanar, sirve para revelar. A las 8 de la mañana, Andrés se levantó antes que yo. Lo escuché preparando café en la cocina, torpe como siempre, derramando unas gotas al servir. Ese sonido me hizo sonreír. Por un momento sentí que volvía a tener al niño que crié, no al hombre que había sido moldeado por años de manipulación. «¿Lista?», preguntó, con ojeras, pero determinado. Asentí. Tomé la carpeta negra y la deslicé dentro de mi bolso. No era un arma, era justicia. Salimos juntos. Daniela estaba en la vereda, como si hubiera pasado la noche entera allí. Tenía el rostro hinchado, el maquillaje corrido de ayer y una expresión que oscilaba entre súplica y desesperación. «Andrés», susurró, «por favor, hablemos. No hagas esto. No te vayas así». Él no respondió. Ni siquiera la miró. Ese gesto, simple, silencioso, fue el golpe más fuerte que ella recibió en toda la historia. Yo la vi tensarse, como si su cuerpo intentara sostenerse con el orgullo que ya no tenía. La seguí mirando mientras caminábamos hacia el coche. No con odio, con una calma que solo tiene quien ya ganó. Llegamos a la notaría. El notario, un hombre de cabello blanco y voz firme, nos recibió con una seriedad que me recordó por qué confiaba en él desde hacía tantos años. Extendí los documentos sobre la mesa. Andrés los miró con atención. «¿Qué es todo esto, mamá?». Era la primera vez que me hacía esa pregunta sin miedo, sin resistencia, sin dudas. «Lo que debí haber hecho hace mucho», respondí. «Y hoy es el día». El notario acomodó sus lentes. «Doña Elena», dijo, «¿está completamente segura de proceder?». Más que nunca. Le indiqué dónde estaban las firmas anteriores, las que había hecho 3 meses atrás. El documento establecía que Andrés tenía el 100% de la casa, pero había una cláusula. Él podía compartir la titularidad si quería,
siempre que la persona demostrara ser apta para convivir en un ambiente sano y seguro. La cláusula 4, señaló el notario, permite modificar esa condición. ¿Qué desea cambiar, exactamente? Andrés me miró. Sus ojos estaban cansados, desgastados, pero atentos. Había roto con algo dentro de sí durante la noche, y ahora esperaba mi decisión. Quiero agregar, dije con claridad, que ninguna persona que haya ejercido manipulación, abuso emocional o fraude contra Andrés podrá, bajo ningún concepto, reclamar derechos sobre esta propiedad. El notario levantó la mirada. Una cláusula fuerte, comentó. Necesaria, respondí. Andrés respiró hondo. Daniela no estaba presente, pero su sombra sí, firmé. El notario deslizó el documento hacia Andrés. Él sostuvo el bolígrafo durante varios segundos, como si pesara toneladas. Y finalmente, firme, seguro, estampó su nombre. El golpe estaba completado. Al salir, Daniela apareció desde una esquina del pasillo. No gritó, no corrió. Solo caminó hacia nosotros con pasos lentos, casi rituales. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, su rostro se contrajo. ¿Qué firmaron?, preguntó. ¿Qué hicieron? Andrés no respondió aún. Me miró, pidiendo permiso para hablar. Asentí. Daniela, comenzó él, te mentiste a ti misma durante años. Me mentiste a mí. Me alejaste de mi madre. Me hiciste creer que ella era una carga, cuando la única carga que yo llevaba eras tú. Ella apretó los labios. Andrés, por favor, yo te amo. No, la interrumpió él. Tú no amas, tú posees, tú controlas, y yo no voy a vivir así nunca más. Daniela retrocedió como si un viento invisible la hubiera golpeado. Entonces, ¿esto qué significa? Yo di un paso hacia adelante. Significa, dije suavemente, que la casa no es tuya, nunca lo fue, y que ahora, menos que nunca. Ella abrió los ojos de par en par. ¿Qué? ¿Me están echando? No, respondí. Tú misma te echaste cuando decidiste humillar, manipular y mentir. Nosotros solo estamos firmando lo que tú construiste. No gritó, no insultó, solo cayó de rodillas, igual que la noche anterior, pero esta vez sin público, sin testigos que alimentar su orgullo. Era una rendición silenciosa, la única rendición verdadera que Daniela había hecho en su vida. Andrés caminó hacia el coche. Yo me quedé un momento más, mirándola. Daniela, le dije, yo no te odio, nunca lo hice, pero no permitiré que destruyas lo que he protegido durante toda mi vida. Ella levantó la mirada, llorosa. ¿Y qué pasará conmigo? La respuesta que di fue tan simple como devastadora. Eso depende de ti. Por primera vez en tu vida, vas a tener que valerte sola. Regresé al coche. Andrés me esperaba con el motor encendido. Cuando me senté, me tomó la mano. Mamá, gracias. Miré por la ventana mientras nos alejábamos. Daniela seguía ahí, pequeña, encogida, derrumbada. No sentí triunfo, no sentí gozo, sentí paz. Y eso era mi verdadera venganza. Al llegar a casa, mi nieta estaba con una vecina. Corrió hacia mí con los brazos abiertos. ¡Abu!, gritó. ¿Por qué no hubo fiesta ayer? La abracé fuerte, fuerte como si quisiera protegerla del mundo entero. Porque, mi amor, susurré, a veces las cosas se caen para que otras puedan construirse mejor. Esa noche, mientras Andrés dormía por primera vez en paz, caminé hasta la puerta de mi casa y la toqué con la palma abierta. Había sido cerrada para otros. Ahora, por fin, se abría para mí. Hoy, mientras preparo café en mi pequeña cocina, miro a mi alrededor y siento algo que creí haber perdido para siempre: mi lugar en el mundo. No es la casa lo que me da esa sensación, ni los papeles firmados, ni siquiera la caída de Daniela. Es otra cosa. Es haber recuperado mi voz después de tantos años de silencio. Es caminar por mis propios pasillos sin sentir que debo disculparme por existir. Andrés duerme en la habitación de invitados. Se quedó anoche hablando conmigo hasta tarde, contándome cómo se siente liberado, avergonzado y agradecido, todo al mismo tiempo. Le tomará tiempo sanar. A mí también. Pero esta vez lo haremos juntos. Sin mentiras entre nosotros. Sin sombra de manipulación. Sin miedo. Esta mañana
Mientras mi nieta jugaba en el patio con su muñeca nueva, levantó la mirada y me dijo, «Abu, ¿vamos a celebrar mi cumpleaños hoy nosotras dos?» Sentí que el corazón se me llenaba de una ternura tan grande que tuve que sentarme para no llorar. Sí, pensé, hoy sí habrá fiesta. Pequeña, sencilla, honesta. Una fiesta que no necesita globos ni música fuerte. Solo amor. Y al ver el sol entrar por la ventana, comprendí que la vida no siempre te devuelve lo que perdiste, pero te ofrece algo mejor, la oportunidad de reconstruirte desde la verdad. Ahora quiero aprovechar para hablarte a ti, que escuchaste mi historia hasta el final. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Tu apoyo significa más de lo que imaginas y me ayuda a seguir compartiendo estas historias que salen del alma. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos ves, qué te pareció este final y qué habrías hecho tú en mi lugar. Me encanta leerte. Gracias por acompañarme.